Buenas tardes, amigas y amigos. En este nuevo ciclo de entrevistas, el día de hoy tenemos una gran artista, referente para mucha gente del aéreo, del tema de la suspensión capilar y sobre todo del tema de la contorsión. Con ustedes, la gran Ile Pastorino. Vamos adelante. ¿Qué ¿Todo tal todo? bien? Bien, por suerte todavía. Oye, ¿desde qué rincón del mundo te tenemos conectada en este momento? Ahora estoy en Argentina, Buenos Aires, en el barrio de Parque Chacabuco, Ya. ¿Y qué más. tal el invierno? Zona sur. Sí, sí, sí. Frío, duro, Crudo, crudo, ¿no? Cuesta entrar en calor. tal cual. Oye, Pero y aquí en estos estamos. días, Dale, ¿en qué va. estás por estos días? Mira, a ver. Hoy vengo hace un rato de un ensayo con Vicky, la ¿Ya? Rambevere, que es ahí compañera de vida y de circo y de todo, una hermana de la vida, con la que tenemos una compañía que se llama Ballet Perdido y reestrenamos una obra hace poco que se llama La Fuerza. La habíamos hecho hace mucho tiempo, hace 8 años, y después los caminos, la vida y cuestiones no la volvimos a hacer y bueno, la retomamos ahora y estamos ahí contentas. Con ella nos conocemos de los 13 años, empezamos a hacer circo juntas, así que ahí como toda una urdimbre ahí que después Ya. se pone en escena, así que ¿Esa obra fue la que llevaron alguna vez a Rosario o no? Como por ahí por el 2015, 2016, creo, ¿o no? puede ser, llevamos una que se llamaba Pendiendo de un hilo, Ah, no, que sí, esa era, fue, la hicimos sí. antes, pero era con ella, sí. Ya, sí, me acuerdo que esa me tocó hacer la iluminación ahí en la escuela. Ah, la Mau, Sí, 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 me acuerdo también cuando estuviste dando el seminario y todo con Vicky. qué lindo, sí, Y ahí. entonces con Este. ella ya están en un nuevo proyecto, pero de reestreno más bien. Sí, o sea, con lo que somos hoy en este momento, ¿no? Como que igual quedó eso y habíamos hecho muy pocas funciones, hicimos, no sé, 4 funciones de esa obra. Y a mí me salió un viaje a China, después me quedé 2 años allá trabajando. Y bueno, pues hubo reencuentro e intentos de volver, pero bueno, nada, viste que todo tiene su proceso y sus tiempos y fue hora. Y fue bueno porque, nada, una alegría, sí, como reencontrarse con un amor, con un lenguaje. Así que estamos disfrutando mucho. Mm. Oye, ¿y esa tienen pensado alguna fecha de estreno o algo así? La estrenamos el mes pasado, hicimos 3 funciones. eh, Hicimos una función en la Central de Circo ¿Mm? y otra, dos ahí, una en el Club de Trapecistas. ¿Ya? eh, y ahora vamos a hacer otra el 24 de agosto. La idea es sostener una por mes, por lo menos ahora hasta fin de año. Eh, sí. ¿Y todo esto ya en Capital solamente o hay algunas cosas pensadas para provincia y cosas así? Y tenemos ganas de ir a Rosario. Ujú. Y sí, y mover, hay ahí como alguna punta en el Chaco también. De hecho, cuando nosotras pensamos esta obra, es una obra muy simple de montar, o sea, es un solo punto de anclaje que para las trapecistas y los aerealistas sabrán que siempre es una movida andar moviendo material. Así que llevamos todo en una mochila y no hay escenografía, son solo los vestuarios que también entran en otra mochila, así que es una obra muy viajera. Así Ya. que si quieren que vayamos a Chile, vamos. Bueno, 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 el año pasado traje a unos amigos argentinos igual acá de gira, así que te la voy a cobrar, te la voy a cobrar. Dale. Ya, me encanta, me encanta. Oye, ¿y en clase estás haciendo clases, algo así? ¿O estás solamente en el tema como artístico? No, estoy dando clases, seminarios,
de suspensión capilar. Ahí en post pandemia, apenas terminó la pandemia, di el primer encuentro de suspensión acá en Argentina. eh, y fue muy grato, así después de muchos años como de investigación y de que también la suspensión capilar sea algo como medio que no se contaba cómo era, había como una cosa ahí, eh, por un lado como una mística, ¿no? Tiene una mística la técnica y por otro lado como, bueno, una cosa que había quedado más de la tradición, del circo tradicional, que no se contaba cómo era el peinado, ¿no? Ya, Y bueno, ya está, digamos cómo es, cómo se hace se esto. revelan los secretos de la maga. No, y está bueno, o sea, cuando también se van desarrollando las técnicas y vamos entendiendo, bueno, no es como ir un bolsa de papa, me cuelgo y nada más, también poder transmitir ese conocimiento para que siga creciendo la técnica, seguir avanzando, no lastimarse, bueno, y compartir también, es hermoso. Oye, ¿y cómo terminaste la suspensión capilar? Porque tú previamente te manejabas en los aparatos aéreos principalmente, ¿no? Sí. Cuéntame un poco de aquello. Y bueno, fue con esta loca, con Victoria. ¿Ya? Cuando hacíamos pendiendo un hilo, yo tenía el pelo ya muy largo, hacía muchos años que no me lo cortaba y hacíamos muchas cosas de manipulación desde el pelo, ¿no? Pero sin suspenderme, sin peinado. Y uy, a mí me había quedado ahí, viste, como que, bueno, soy así como el amor a los aéreos y pasé por todos lados, tuve como Claro. mis pasos. Che, ¿y cómo es esto de la suspensión cambiaria? Y nos inventamos un peinado en ese momento, te digo, hace, no sé, Así nueve como años, dos adolescentes probando 10 peinadas, así años. como, ya, Y bueno, decía hace 10 años, ponerle que fue esto. Y claro, como nadie te quería pasar el peinado, había una sola chica acá en Argentina que hacía circo tradicional y bueno, venía más con esa info de la privacidad del sí, sí, sí. peinado. Nos inventamos uno nosotras como, bueno, sabemos de rigger, de nudos y tal. Dijimos, bueno, sí, sabíamos que era una trenza, un anillo, no sé qué, Ay, inventamos uno. tradujeron como un poco eso, la técnica de la cuerda al pelo. Ah, que se, Hicimos, hicimos ahí un invento y estuvimos un año, laburábamos juntas, estuvimos un año con esa técnica, yo investigando, empezándome a colgar, tipo, diciendo, ¿qué va a pasar con esto? Se me va a arrancar el cuero cabelludo, tipo, lágrima. Como muy de a poquito también, porque la verdad que cuando tenés a alguien que te dice, bueno, el peinado es así, la técnica es esta, respira, no sé, como que te da una confianza, viste, bueno, hay que pasar el umbral del dolor, entras de otra manera, pero bueno, el no saber era como, che, esto es normal, ¿no? Bueno, ahí como muy de a poco investigando. Y un año más tarde, una alumna mía, Connie, de chilena, ya, sí, sí. había conocido unas francesas que le habían pasado un peinado que ella me lo enseñó en ese momento. Y era muy distinto al que tenía, al que habías encontrado tú. Sí, era bastante, o sea, nosotras habíamos llegado a un buen puerto, lo que pasa es que quedaba, o sea, te empezabas a colgar y medio que quedaba medio chanfleado. Ya, Después, sí, como la técnica del peinado es importante, es re importante, o sea, tiene que estar todo el pelito parejo y labura mejor. Y ahí, bueno, como ya estaba medio curtida ya de venir colgándome, me enseñaron el peinado y fue como, ¡uh! ya, ya. Y el umbral del dolor, Y siempre hay que pasarlo, eso, o sea, es como, tengo amigas que vienen más del palo de la suspensión con ganchos y así, ya, y hay algo ahí, ¿no? Como del faquirismo también, ¿no? Como de pasar ese umbral y cuando realmente como pones el pie del otro lado hay algo que se libera, ¿no? Como endorfinas, algo de la respiración, que realmente dejas de sentir el dolor cuando entras en suspensión. Pero bueno, hay un momento antes que es como respirar y realmente entregarse a ese momento que, y sí, duele.
como la vida. Ah, Oye, y de toda tu trayectoria y los trabajos que has tenido a la fecha, ¿cuál es el que te tiene como más satisfecha personalmente? Donde dices, esta idea quería trabajar y se concretó tal como la pensaba. Si pudieras mencionar algunos de tus trabajos. em, bueno, el trabajo con Victoria, la verdad que me da mucha satisfacción, porque hay algo así como muy, muy personal, muy íntimo que logramos como eh, poner en escena y siento que es un lenguaje muy nuestro, ¿no? Que Ya, perfecto. no intentamos como parecernos a nadie, y ni sabemos lo que es, si es danza, circo, es como un híbrido. De más, de más. Eh, y eso me pone contenta, la verdad, y después proyecto Culebras, que fue como más una cosa interdisciplinaria, con música, artes plásticas también y circo. Y fue un trabajo con más gente y de ahí, bueno, con mi compañero grabamos un disco y como yo siempre estuve ahí como muy en vínculo con la música y coqueteando con eso, pero poder haberme hecho cargo de eso y decir, bueno, sí, vamos a hacer música, vamos a tocar eh, y también lo que sucedía en escena, o sea, la verdad que fue muy, muy satisfactorio. De cosas más personales y después me han tocado en suerte eso, trabajar en circos más grandes, internacionales, que agradezco haber pasado por ahí, aunque no sea como mi objetivo de vida, o sea, siempre fui más de laburo independiente y como trabajar desde el arte para la cultura, ¿no? Pero haber pasado por esos lugares, haber tenido esa oportunidad y esa suerte también, además de lo económico, que fue ahí un, un empuje importante. eh, bueno, ver así cómo se juega en primera, digamos, ¿no? O sea, cómo puede hacer arte en Latinoamérica y es ponerle mucho el pecho, mucha sangre, ¿no? Ir a entrenar a galpones, cagarte de frío hacerla mm, lo autogestivo, ¿no? Que es como desde lo más chiquito que estás cosiendo el vestuario hasta la puesta de luces y las convocatorias, o sea, convocar a la gente, los teatros que también se mantienen de forma independiente, es una militancia. Y, y de repente decir como, ay, yo vengo acá y me ponen el ganchito en la cabeza y no tengo que hacer nada más que entrar en calor, es como, ¿qué? Imagínate, o sea. Por ahí gente que ya que viene muy curtida de esos ámbitos así, eh, muy más comerciales y muy de primera y que tienen representantes, ¿viste? Y llegas vos re hippie, ahí a vos quién te atrae. A mí nadie. Bueno, mi esfuerzo. Oye, y bueno, y ahí lograste ser convocada y un poco, hay ciertas características que de alguna forma como que te han permitido distinguirte dentro del grupo de colegas. ¿Cómo ha sido la búsqueda y la construcción de tu estilo? ¿Por qué Mm, universos pasaste? ¿De dónde te fuiste mm, influenciando para hacer lo que eres ya actualmente? mm. ¿Qué cosas te Em, inspiraron? bueno, inspiraciones artísticas, musicales, circenses también. em, Más como desde el inicio yo vengo más del palo de la danza clásica, cuando era muy chica empecé a bailar. Eh, Después para mí fue algo como muy rígido y en un momento dije, no, esto, o sea, da la competitividad, una cosa así como muy milica en un punto que no me resonaba, ¿no? Pero me dio también como algo como de una disciplina y de después haber podido sostener como la autodisciplina, de ir todos los días, viste, la tolerancia a la frustración, un montón de cuestiones que la verdad que
un poco creo que me dieron esos años también de esa rigidez, ¿no? Em, pero después como que mi camino fue muy autodidacta, me fui encontrando con maestros, bueno, un gran maestro de la vida y del circo fue Oscar Videla, eh, que bueno, Oscar y Jorge em, pusieron como la primera escuela de circo criollo en Buenos Aires, y fueron los que abrieron un poco el circo tradicional, un poco no, abrieron el circo tradicional a gente que no era de familia. Y Oscar me apadrinó hermosamente, fue ahí como un tío, un padre que me acompañó mucho en mis primeros años. Yo tenía 17, 18 años y él, bueno, no fui la única, igual, muchos cirqueros fuimos tocados por su varita y sus saberes y su pasión por el circo. ¿Y esa fue tu primera experiencia a nivel circense? No fue mi primera experiencia. Ah, ya. Con Victoria, cuando teníamos 15 años, en una época que acá en Buenos Aires había unos espacios que se llamaban Casa Joven y se daban muchos talleres gratuitos para la juventud de distintas cosas. Ujú. Caímos en un espacio que se llamaba Casa Joven por los bosques de Palermo, por ahí era un lugar muy lindo que había una pareja que se llamaba Hernán y Ruth que habían ido a estudiar a Cuba Ya, y perfecto. habían traído como la técnica de lo que en ese momento se llamaba acrosport, Ya, ¿no? Que era, ya. bueno, todo hacia dúo, y ellos se habían aprendido de pe a pa el número ese de Kidam de dúo, que hacían todo así como a fuerza. Eh, y ellos eran hermosos, la verdad, tenían como mucha vocación de enseñar y ahí empezamos a hacer, bueno, yo me empecé a vincular más con el mundo así como de la acrobacia de dúo, de piso, tenía un novio, íbamos a entrenar juntos ahí. Y después, a los 17 años, me fui de mi casa a vivir a un galpón ocupado, el galpón Trivenchi, que en esa época no estaba donde está ahora, en Constitución, estaba en Villa Crespo. Y la verdad que me marcó mucho en esta cosa autodidacta y medio punky de ir buscando como algo verdadero, digamos, más personal, ¿no? Y en ese momento no había escuelas acá tampoco. O sea, estaba la escuela de La Arena, que era una escuela privada, que ahora, bueno, Gerardo Hochman es el director de la carrera de la UNSAM, que es una carrera muy copada de circo para los pibes de ahora. Pero bueno, en ese momento como que había que ir a pescar, viste, la información, gente que por ahí viajaba a Europa y traía una data y entonces ahí iba como circulando, pero siempre, claro, al tener que ir como pescando data, información, ir buscando maestros de música, de teatro, de trapecio, una otra gran maestra que tuve fue Fernanda Bosch, Ujú. que hace trapecio abuelo. Y ella fue siempre muy clavada con la técnica, y una investigadora también de la técnica del trapecio abuelo y también ella fue alguien que me formó mucho así a nivel técnico. Y después horas de estar ahí, viste, Sí, sí. colgada, buscando. El tiempo corría de otra manera en esa época, ¿no? Sí, totalmente. También ahora hay como en relación por ahí a un lenguaje más personal, ahora hay mucha más información, entonces como que vas a buscar el truquito o, viste, o a buscar estas inspiraciones que por ahí no son tan directas del cuerpo a cuerpo, como te puede impactar por ahí alguien que vos ves, que vos te relacionás y que por ahí hay otras cosas que te inspiran que no es solo la imagen. Y bueno. Oye, ¿y en tus procesos creativos tienes algún tipo de factor repetitivo, algún ritual?
¿Desde dónde partes al momento de empezar a crear? Em, yo creo que es como más desde una conexión del estado en el que estoy. O sea, conectar con un estado, con una sensación y una sensorialidad. O sea, a mí no me sale inventar historias o Ya, ponerle como el intelecto, como que primero aparece el cuerpo y como la emoción, el estado en el que estoy, y eso me va develando eh, qué es lo que quiero decir. ya, como que te Como va que, abriendo el camino eso mismo. sí, sí, es un poco más como que a través como de entrar en contacto con un estado, o con mi emoción de ese momento, o con lo que estoy transitando en ese momento, empieza a hacerse carne y al entrar como en el cuerpo aparece qué es lo que quiere decir ese Ya, cuerpo. perfecto, Ah, perfecto. está hablando de él. Sí. Y sobre, tú eres madre, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo has logrado conjugar la maternidad con la carrera artística? Porque me imagino que es más difícil, o sea, es más complejo todo, los tiempos, cómo, Mm. pero tampoco es un impedimento, digamos. No. Hay colegas que dicen, bueno, me voy a dedicar a esto, como que Mm. tienen que tomar una decisión en algún momento, pero tú has Dedicarse estado ahí. a la maternidad, decís. Claro, por ejemplo, Mm. La verdad que en su momento yo era muy joven cuando decidí ser madre. Tenía 20 años. O sea, mi hija tiene 20. Eh, y en el momento en que decidí maternar, ahora me pienso, veo a los pibes de 20 años, ahora veo a mi hija y digo, qué loca de mierda, la re era una pendeja. niña. Mal. Sí, sí. Pero fue como un rayo, ¿viste? Fue como, no sé, como que ese ser tenía que llegar. Y la verdad que fue muy orgánico. Mi hija nació en casa, en esa época también, que por ahí no estaba tampoco tan en boga así de los partos respetados y eso. Y fue hermoso. Y además tenía tantas pilas, era tan pendeja. Yo me la llevaba a todos lados, no me importaba nada. Me la cargaba en la guagua, o la ponía en el cochecito y iba a entrenar con Oscar al circo criollo. La dejaba en el cochecito, me subía al trapecio, me macaba, bajaba, le daba la teta, me volvía a subir. Ya, ya. Y es como, viste, en los circos está lleno de niños. Sí, sí, O sí. sea, el circo y la niñez van de la mano. Y no, o sea, creo que, no sé, conozco muchas madres cirqueras que no fue un problema. También, viste, nuestros cuerpos están entrenados, tienen memoria, también eso de que, o cuando tenés una lesión, o que tenés que estar parado un tiempo, igual después el cuerpo es como que tiene una memoria que te vuelve a poner como en el carril. Y la energía que también te da la maternidad es hermosa, es pura vida, así que... Y viajamos mucho con Francesca, vino conmigo a China, vivimos en Europa, tiene mucho mundo. Si querés preguntarle a ella, Ya. está acá. Oye, y sobre qué edad tenías o en qué momento decidiste dedicarte al circo. ¿Tenías otras opciones en ese momento? Cuando decidiste profesionalizar tu carrera, dejar de practicarlo como algo, ¿en qué momento dijiste, ya, esta es la decisión? Sí, me recuerdo, o sea, era chica, tenía 17 años y dije, yo voy a vivir de esto, no voy a trabajar de otra cosa. Y, y empecé a trabajar. Y afortunadamente hasta ahora, que está todo tan mal, pude trabajar del circo. Oye, y Eh, además, ¿qué otros maestros podrías mencionar? Mencionaste ya a los hermanos Videla.
a Fernanda. Ujú. Bueno, mis amigos son grandes maestros, la verdad. Ya, Fuimos creciendo juntos y siempre las juntadas de entrenamientos, cada uno lo que va investigando, va trayendo data y la verdad que son grandes maestros artísticos y de técnica también. Y bueno, el mono Silva, Gustavo, fue un gran maestro también. Trabajé con él un tiempo en su compañía que se llamaba Vaivén y fue un gran maestro, así muy comprometido con la enseñanza. eh, sí, él también. Y después cuando estuve en Europa, entrené con Yuri, un ujú. ruso, que andaba ahí por Bélgica y lo conocí en Barcelona y me fui un tiempo a Bélgica a entrenar con él. ¿Qué Eh, estuviste entrenando con él? trapecio abuelo, Trapecio abuelo, vale. sí. Eh, sí. La verdad que o sea, los maestros que tuve así más rigurosos fueron de esa técnica, que fue la más rigurosa. Después eh, fui bastante autodidacta con la búsqueda. Cuando me fui a China, que estaba con lo de la suspensión, tuve un entrenador, un coach chino, Tao, que me ayudó mucho a entender la técnica de la suspensión. Él no hacía suspensión, pero entrenábamos mucho y íbamos entendiendo cuestiones de los giros, de la colocación como del cuerpo, y eso en relación a la suspensión me dio como mucha data, ¿viste? Estuvo buenísimo, porque él era muy capo, así un acróbata grosso y tenía como la visión esa de entender los cuerpos. Y juntos como que logramos entender mejor la técnica, como a nivel técnico, ¿no? Por ahí de una búsqueda más. Claro, porque eh, al final mm, es hacerlo como lo más eficiente y menos lesivo posible, me imagino. mm. Me acuerdo que estando allá, en un momento me agarró como una contractura acá, claro, y descubrimos que yo cuando giraba, tiraba el hombro para atrás y dejaba como la cabeza acá. Y entonces como que esto me había generado como, claro, y después entendimos como que hay acá un triángulo de hombros y cabeza, que medio que se tiene que mover en bloque para ciertas cosas para no lesionar el cuello. Ya, perfecto. Y eso fue prueba y error. O sea, no lo sabía, giraba de una manera hasta que fue como, che, esto, y bueno, cositas así, de ir investigando. Oye, y si bien a partir de la entrevista no, como que has declarado como una postura respecto a lo independiente, a lo autogestivo, eh, lo que de alguna u otra manera igual condiciona cierta precariedad dentro del mundo artístico. Sí, Claro, tú te lesionas y no puedes tirar licencia. No sí. sé cómo es el caso de Argentina con el tema de una obra social y cosas así. Yo no Eh, tengo brazos. ya. Y si pongamos, por ejemplo, de que hagamos un ejercicio muy utópico. Eh, bien viniera alguien así como de un escenario más gubernamental, ministro, y sienta en la mesa a un grupo de artistas y dicen, para intentar sacar un proyecto a partir de la experiencia de los propios protagonistas. ¿Qué consejo podrías darle, por ejemplo, para poder zafar o tal vez como algún tipo de política que pueda estimular el consumo del arte o las prácticas del deporte? Bueno, acá, o sea, el circo es lo que está, y hay colegas que, o sea, están ahí y militan que el circo sea reconocido. Y, por ejemplo, acá está el INT, el Instituto Nacional del Teatro, que ahora igual lo están desmantelando, ¿no? Por este No, no, personaje todo esto que internacional. estamos hablando es el peor momento, sí. Es el peor momento encima.
Pero bueno, hace unos años atrás todavía podía haber como una militancia donde el circo sea reconocido también como una actividad eh, profesional, ¿no? Acá el teatro lo tiene, ¿no? Está, bueno, el Instituto Nacional del Teatro y los actores tienen la obra social de actores, o sea, está reconocido. El circo está muy precarizado en Argentina. Eh, bueno, es seguir estando, ¿no? Y como hacerse cargo de seguir sosteniendo esos espacios para que en algún momento sean reconocidos, porque somos una comunidad muy grande y esa comunidad sigue creciendo. No es que lo Sí, sí, dejamos de hacer porque estamos precarizados. claro, claro. Eh, y hay una fuerza ahí como a nivel como, no sé, latinoamericano que después se ve también en la escena. Se ven cosas muy grosas y muy profundas porque también hay una necesidad realmente como una necesidad de un compromiso de que eso suceda. Porque si no sería más fácil hacer otra cosa realmente, como eh, hay que ponerle como mucho cuerpo, mucho compromiso también. Eh, Así que bueno, no, es sostenerlo, es también permanecer. ¿Cómo? Porque si bien hemos hablado de muchos logros, me imagino que también han habido fracasos o caídas. ¿Cómo convives tú con eso? ¿Cómo has sabido convivir con lo que no te ha salido? Tal vez para no usar una palabra tan dura como fracaso. Mm. ¿A qué te aferras Bueno, para poder ponerte de pie nuevamente? he tenido lesiones, dos lesiones muy grosas en mi carrera. Y un poco ¿Cuáles fueron, perdona? ¿cuáles fueron? Bueno, cuando estuve en China tuve una lesión muy importante, que fue mi primer lesión y la más grosa que tuve, que me rompí tres ligamentos en la rodilla entrenando y me operaron en China y me recuperé en China y volví a trabajar en el circo allá. Eh, y bueno, dentro de todo, la verdad que tuve una recuperación muy rápida, pero en los tiempos en los que estaba quieta y no podía hacer, también me di cuenta que como que para mí lo importante es como la expresión. Hay algo que tiene que ver con lo artístico y con lo expresivo, que se puede manifestar de muchas maneras. Y lo que me dejaba tranquila también para darle al cuerpo el espacio de recuperación es que si no hago esto, igual voy a hacer otra cosa, voy a pintar, voy a escribir o a tocar la guitarra o a cantar, pero como que hay algo que tiene que ver con la vitalidad y la necesidad de expresarse y manifestarse artísticamente, eh, que me hace bien a mí y me hace estar viva y creo que también nos hace bien a todos también decir, bueno, esto es necesario, ¿no? Los espacios creativos nos hacen poder imaginar mundos posibles, ¿no? No, no que todo es, viste, en este plano chato y no se puede hacer nada y no podemos transformar nuestra realidad. Eh, Bueno, eso me da fuerza también, decir como, bueno, si no es esto va a ser otra cosa. Y si no puedo caminar o no puedo bailar, bueno, ya le encontraré ahí la beta. Eh, no, y que después también si al cuerpo lo mimás, le prestas atención, te alimentas bien, le das descanso, tiene cuerda para rato. Muy bien. Bueno, Ile, agradezco tu tiempo. Han quedado un montón de Bueno, temas, muchas pero gracias por lo escucharme. vamos a dejar para una segunda entrevista. Bueno, bueno, espero que no se aburran con todas estas cosas que les conté. No, no, para nada, para nada, para nada. No sabes las ganas que tenemos de escucharte y conocer un poco más de esta artista y profesora de los Mm. aéreos y del circo latinoamericano.
Bueno, muchas gracias por haberme invitado a esta charla y un gusto conocerte. Bueno, próxima semana salimos al aire entonces. Dale, Listo. Un abrazo enorme, que estén más que bien. Chau, chau. vos también, Sergio, nos vemos.